Bueno, dentro de un ratito, Daniel, ya creo que en breves minutos, vamos a hablar con María Esther Gómez Acuña, que es tucumana, estudió para ser maestra y dedicó lo mejor de ella en una escuela de Córdoba que recibió infinitas satisfacciones, tanto sociales como laborales. Y mientras ejercía como tal, comenzó a estudiar Derecho, según ella, su verdadera vocación. También es escritora. Se dedicó a diferentes temáticas y entre ellas las de carácter histórico. Ajá, mira La vos. tenemos en línea. ¿Estás, Meguita, en línea? Sí, Betty, cómo no, te estoy escuchando. Buenas tardes, María Esther Gómez Acuña. Para los amigos, Bueno, Meguita. muchas gracias. Sí, Bueno, para los amigos y para la familia y para todos los conocidos también. me alegro Así mucho, que, me alegro bueno, mucho. Bueno, ya contamos brevemente tu historia. Si querés ampliar algo o directamente pasamos a lo que a vos te está gustando en este momento, que es la escritura. Contanos un poco qué estás escribiendo, qué escribiste, por qué. Todo el micrófono bueno, tuyo. bueno, mira, voy a tratar de ser sintética, que es una de las cosas más difíciles que existe, la síntesis. Ujú. Bueno, como ya lo habíamos charlado en otras oportunidades, al estudiar Derecho tuve contacto con toda la legislación y con todas las instituciones del incanato. Amén de que como provengo de una familia del norte, tengo mucho contacto con la gente laburante, con la gente trabajadora, con la gente del propio país. Entonces, cuando pasó el tiempo, resolví de que era importante hacer conocer esas culturas, esa forma de vida, de trabajo, de amor, de organización familiar, etcétera, que tenía los pueblos originarios. Por Ajá. supuesto, cada uno con sus modalidades. Y así nacieron mis novelas. Mis novelas son con una base histórica, pero con te diría, con un propósito que es poner en evidencia las dos culturas, tanto la cultura europea, que todos conocemos, occidental y cristiana, y la cultura originaria, que desgraciadamente no es muy conocida y es muy menospreciada. Entonces, siendo una cultura extraordinaria que ha producido una civilización inmensa, entonces esa es una deuda que yo sentía que tenía con la vida, con mi sociedad, con mis amigos, con mis conocidos, con mis clientes, mis clientes son todos amigos. Entonces resolví empezar a escribir mis novelas hace 19 años y en este momento estoy muy abocada a mi última novela, que es la 11ª, donde la 10 y la 11 están incursionando en la época del 1806-1807, que es las dos invasiones inglesas al territorio del Virreinato del Río de la Plata. Por supuesto, con todas las implicancias que eso ha significado y tratando de que mis personajes reproduzcan esa vida del indígena, la vida del pueblo laborioso, la vida de uno más de nosotros, porque cada uno de nosotros no somos más que una hormiga del hormiguero. Entonces, ese hermoso hormiguero está constituida por hermosas hormigas. Entonces, esa es la razón y la motivación de las novelas. ¿Por qué novelas? Porque es un género que permite distraerse y al mismo tiempo informarse, educar, conocer y dar también tribuna
a mi propia alma, a mi propio espíritu, a mi propia experiencia de la vida, ¿verdad? Bueno, no sé qué otra cosa te podría interesar. Negrita, ¿qué tal? Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Trataba un poquito, a ver, hacenos imaginar un poquito cómo era, desde tu novela, por supuesto que seguramente recoge el conocimiento de cómo se vivía en esa época, en la época de tu última novela, cómo era la gente, cuáles eran las diferencias sociales, qué era lo lindo, qué era lo feo, qué era lo amargo, qué era lo próspero. Dame un poquito un panorama de eso, a ver si podemos recorrer un poquito ese mundo. Sí, Daniel, efectivamente hay una constante en todos los tiempos, desde la época de los griegos hasta ahora, que es el ser humano. El ser humano es una constante. Entonces, ese ser humano ha ido pasando por muchas etapas civilizadoras, llamémosle así, y estamos ahora, en este momento, con una tecnología de avanzada y con el mismo ser humano. O sea que mi novela, en el año 1806, está mostrando los personajes son actuales, no es solamente la época. La época tenía una vestimenta, tenía una forma de hacer la guerra, tenía una idiosincrasia, tenía un montón de ideas que ya muchas han sido superadas, otras son dejadas de costado, etcétera, etcétera, otras son valorizadas y mantenidas. Entonces es el ser humano que está trabajando en mis novelas desde el 1520, que es la expedición de Magallanes al sur, donde empieza mi serie de trabajo, y luego va siguiendo en las distintas etapas la insubordinación de Tupac Amaru, etcétera, etcétera, y luego toda la formación de este caldo gigante que es un país, una nación como la nuestra, formada por una base indigenista muy fuerte, muy importante, muy significativa, y una cultura que viene, y muchas veces esa cultura no viene con buenas intenciones, viene con la intención de avasallar, de apoderarse y de imponer. Y bueno, de alguna manera lo logra, de otra manera se ve en otros movimientos, y así seguimos. Esa es la visión. Se puede decir que en lo que es el proceso de conquista de América y en el caso de nuestro país, la llegada de la inmigración fue de alguna manera un reciclado cultural ascendente, ¿o fue una tragedia? Mira, yo creo que la inmigración, así en forma general, no se puede decir ni de que fue ni buena ni mala, porque la inmigración fue totalmente atómica, es decir, muy variada. Entonces, por un lado, los conquistadores entraron con una idea, con un propósito, con una forma, y después este país ha tenido también oleajes de personas que han venido buscando la tranquilidad, la paz, el sosiego y la integridad física, porque venían de una guerra, venían de una confrontación terrible, donde las madres que estaban en sus países estaban desesperadas para que esos hijos de 20 años se liberaran de una muerte segura. Entonces, esa inmigración fue enormemente productiva, importante, y la que nos ha dado posiblemente nuestra idiosincrasia. Pero no te olvides, Daniel, que desde la época de la colonia, todo lo que hacía a la niñez, que es la época donde se imprime el alma, donde la sociedad pone su fuerza, estaba a cargo precisamente de dos razas
que estaban minorizadas, no en la cantidad, sino en el valor, que era la raza indígena y la raza negra. Entonces, esas personas ocupaban los niveles de la familia y hacían todo lo que era importante para la vida de la familia. Entre ellas, cuidar los niños, contarles los cuentos, amarlos, cuidarlos. Entonces, de allí nos viene mucha cosa, ¿me entiende, Daniel? Y eso es lo que, hasta de alguna manera, es lo que se trae en mis novelas. Mi novela, yo considero que se traen una carta bajo la manga. Y bueno, nada más que como buena abogada, a mí no me gusta la mentira, no me gusta, no me va la cosa. Yo prefiero la verdad. La verdad tiene patas muy largas, brazos muy largos, dedos muy extensos, y bueno, yo prefiero la verdad. Entonces, ahí estamos, en la lucha de la verdad, de la justicia, de mostrar lo que a mi modo de ver, porque no deja de ser más que una parcialidad, es decir, yo no tengo la verdad, yo tengo simplemente mi verdad, y mi verdad es la que se va moviendo y se junta con otras verdades. Meguita, vos decís, en un momento dijiste que tus personajes se podían traspolar en diferentes épocas históricas. ¿Eso quiere decir que, en tu opinión, el ser humano no cambia, sino que en realidad sigue siendo el mismo, su idiosincrasia, pero adecuado a las nuevas normas del entorno donde vive? Exacto, Daniel, exacto. Esa es el final de la reflexión a la que yo pretendo llegar. Es el mismo ser humano con las mismas situaciones. Ahí está un poco la noción de la eternidad, ¿no? Eso de que uno dice, bueno, yo no sé qué hay detrás de la muerte, no sé qué viene de la muerte, yo no sé nada. No, sí, fíjate, hay algo que es constante, ¿no? El amor es constante, el odio es constante, la grandeza es constante, la bajeza es constante. Entonces, hay algo en el cual nosotros no podemos negar la eternidad. Nuestra alma es eterna, no hay nada que hacer. Así nos duela, así no nos guste, así lo que quiera, como quiera, pero es eterna. Esa es la idea que me surge, en el cual mis personajes piensan, sienten, en las novelas, sienten, piensan, opinan, y están opinando las mismas cosas, están sintiendo las mismas cosas, y está pasando lo mismo, nada más que con otras modalidades. En lugar de sacar agua del pozo, abrimos la canilla y sacamos agua de una canilla. Entonces, en lugar de hacer fuego con leña, con carbón, estamos dando vuelta una llave y nos sale gas por un tubito. Entonces, hay una tecnología de avanzada que permite a la humanidad, al ser humano, una mejor calidad de vida, y eso es lo que a mí me parece que es un derecho al que tenemos todos, a una mejor calidad de vida. No tanto a este salario, a este otro salario, una mejor calidad de vida. Vos decías recién, hace un rato escuchándote, que en China las mujeres estaban postergando su maternidad porque habían accedido a otros niveles de conocimiento, de tecnología de avanzada, etcétera. Sí, porque el tema es que la maternidad también es un elemento eterno, no se puede negar. Ahora, ¿por qué todas las mujeres vamos a tener que ser madres? Yo fui madre, y fui muy madre, y fui muy abuela, pero pienso de que absolutamente está en su derecho la mujer que no quiere serlo y quiere hacer otra cosa. Pero sí, en la distribución de la tribu hay muchísima gente que hace muchísimas cosas que no es necesario que las haga uno. Así que está todo bien.
Claro. Igual hay ruptura de mandatos también, ¿no? Creo que si algo fue cambiando en el paisaje es esa ruptura de mandatos, ¿no? Qué sé yo, por ahí si hablamos de la época en que desembarcan los primeros conquistadores, en donde la mujer tenía un rol, un papel, y quizás la mujer indígena tenía otro, ¿no? Y hoy quizás la mujer rompió determinados mandatos y puede tomar determinadas decisiones que antes no. Ahora, un tema constante, ¿no te parece también que en tus novelas quizás debe aparecer? Un tema constante que yo creo que es innato, a mí me critican cuando digo esto, la violencia. ¿Cómo lo ves vos? Sí, exacto. La violencia también, porque la violencia es un método de lograr lo que se quiere lograr. Entonces se logra por medio de la persuasión, se logra por medio del amor y de la educación, porque no se puede hablar de educación si no se habla de amor. Entonces, y que por suerte el amor es algo muy, pero muy extenso, no se refiere solamente al amor sexual, Claro. se refiere también al amor, el amor del amigo, el amor del padre, de la madre, de los hermanos, del que no conoces, el amor que viene sentado, de la persona que viene sentada en el colectivo mientras hace el trayecto Mayo y Buenos Aires. Mira Sí. vos, Ajá. ahí nomás tenés ya un canasto de amor para hacer y para dar y para simplemente con que te hagas un costadito más al asiento y le digas no la molesto, ¿no? Es suficiente, ya está dando un montón de amor. Claro. Entonces la violencia es una forma de dominación que evidentemente se basa en el miedo, y el miedo es algo que es inherente al ser humano, porque el ser humano es la hormiguita que está dentro de este mundo gigante y tiene que luchar. Entonces, la tarea es grande, el miedo es posible y por eso prospera esa metodología de la violencia, del odio, de la discriminación, pero eso no va a ninguna parte, va a la nada. Lo que realmente construye es la tolerancia, el amor, la solidaridad y el reconocerse diferente, porque por suerte somos todos diferentes. Así es. Melita, voy a otra pregunta. Generalmente pasa que algunos escritores terminan, no sé si la palabra es enamorándose, pero fascinándose con alguno de sus personajes. Encuentran en algunos personajes una proyección que los excede, tanto sea discursiva, de pensamiento, etcétera. ¿A vos te pasa eso? ¿Te ha pasado con algún personaje? Exactamente. Sí, Daniel. Evidentemente, en muchos de mis personajes estoy reflejada, me siento identificada, estoy hasta, te diría, un poco enamorada de ellos, y me apasionan, y al mismo tiempo hay otros personajes que realizan acciones que no son maravillosas, pero desde el punto de vista de mi estructura de la novela, ese personaje está actuando, o sea, tiene un rol, pero Sí. lo saquemos del rol ese y nos vamos a encontrar con que ese mismo personaje puede hacer otras cosas que también pueden llegar a ser muy agradables y enamorarnos. O sea que no cierro la posibilidad de que, como no me cierro a mí misma, ¿me entendés? Ujú. No me cierro a mí misma el poder modificar pensamientos, ideas. No quiero atarme a nada de lo que me parece como terminado, porque es un devenir, es una transformación continua. Entonces, mis personajes también. Estas últimas
cuatro novelas tienen una personaje que se llama Maggie, Ajá. que Maggie, fíjate, hasta cierto punto un psicoanalista me haría polvo, Claro. me haría tornillo, Una autorreferencial. porque a mí me achican el Meguita, que es mi sobrenombre Claro. por María Esther Gómez Acuña, hace Mega y el diminutivo es Meguita, y mucha gente me lo acorta y me dice Megui. Y Claro. resulta que mi personaje se llama Maggie. Mirá vos. ¿Entendés? Así que ahí está para hacerme un hermoso psicoanálisis. Sí, sí, Pero está bueno, en el sillón. Te quería preguntar, una última pregunta, Megui. Hablaste de los tiempos, ¿no? En tus novelas. Yo conocí una persona que vivió 100 años. Entonces, esa sí. persona me decía que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Vos qué opinás? No, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que todo el tiempo pasado tuvo las mismas situaciones y las mismas circunstancias con distinto color y distinto traje. Es decir, cambiamos las medias de seda y de lana de los hombres y los pantalones ajustados a la rodilla por un pantalón mucho más funcional y últimamente por los jeans que evidentemente se llevaron puesto el traje, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que yo no creo que todo el tiempo pasado fue mejor. Hay episodios del pasado que son una maravilla. Entonces esos episodios son los que tienen que estar perdurando y los que perduran Claro. y los que se reflejan en mi novela. Pero está la vida misma es un devenir, algo que 24 horas sobre 24 horas y ya las otras 24 horas te traen una novedad, una cosa que no la habías pensado, que no la habías vivido, tanto buena como mala, porque a veces las cosas malas también te suceden para que pasen otras cosas. Entonces hay una especie de dibujo de tela que ya está establecida y uno va como la arañita moviéndose dentro de esa tela y descubriendo y viendo tal cosa. Yo te digo, yo creo que los años calendarios de una persona son lo menos interesante que tiene esa persona. La persona, lo más interesante que tiene son sus vivencias, sus recuerdos y su hoy. Hoy, Claro. este instante de vida en que respirás y en que nos estamos comunicando. Y al mismo tiempo me están permitiendo decir, de lo cual yo estoy muy agradecida, es la primera vez que tengo una conferencia mía, para mí, en una radio. Y la verdad es que es una experiencia extraordinaria, porque es como si me estuviera comunicando con todos. Claro. Y eso me emociona muchísimo. Pero capaz que yo le estoy dando así un cariz sentimental, pero bueno, es mi cariz. Es Lógico. mi cariz. Lógico. Me siento como en comunicación porque sé que esta conversación la están escuchando en Francia, la están escuchando en España, la están escuchando en el país. Entonces es algo que me pone muy, muy, muy emocionada y muy agradecida a ustedes. No, al contrario, Al Melita. contrario. Y decime, ¿cuándo vamos a poder, dame algún título de tus libros, el título. Bueno, este es un tema, porque te voy a decir, Daniel, yo ya me he dado cuenta que las editoriales no tienen interés en los escritores que tienen muchos años como yo. ¿Por qué? Porque es un negocio y hay que invertir dinero
y ese dinero después tiene que producir durante 30, 40 años. Claro. Entonces, no les interesa publicar los libros que yo escribo, pero mis libros son como decía, son hijos que nacen, ya tienen vida propia, y a partir de la vida propia y la propia vida de esos libros, los que les va a dar la trascendencia y el conocimiento, porque yo quiero que mis libros sean leídos por todas las personas, no solamente por no son libros de historia, no, la historia en la cual me baso es verídica, es cierto, son hechos producidos, pero no son para la historia, es la base en la cual se mueven los personajes, la razón por las cuales están dando. El Capitán Cartagena, que es de mi primera novela, sí, que tiene 20 años y viene con un barco junto con la expedición de Magallanes, es un joven sevillano, un joven lleno de vida y de amor por su barco y por su gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí Magallanes se enoja y lo deja junto con un sacerdote en la bahía de San Julián. Y ahí lo recoge un grupo de indígenas y se los lleva a su toldería, a su vida, a sus conocimientos, a su forma de encarar el diario vivir, etcétera, etcétera. Así que te das cuenta que el tema es un chapaleo de la historia. Me van a sacar, pero rajando los historiadores capaz, pero hasta ahí nomás, porque cuando lleguemos a la tranquera, voy a decir, pare. ¿No era que el señor Berefort hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa? ¿Y no era que el señor Liniers hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa? Entonces, si usted no sabe, vaya, infórmese. Porque donde yo me informé era cierto y era serio. Así que ahí, bueno, llegamos a la tranquera y capaz que con los historiadores no pasa nada. Pero el tema es que yo tengo una hija que es artista plástica y ella me decía, bueno, pero también existen otras tecnologías de avanzadas que son a través de internet, etcétera, etcétera, como para hacer conocer tus novelas. Sí, por supuesto, Melita, en realidad es así. Hay plataformas, sí, hoy sí, en sí. día Yo participo hay de una plataformas que... que superan. Claro. Yo participo de una, que después te la voy a pasar, que es muy importante, donde yo he publicado inclusive, que tiene miles y miles y miles de lectores y se encuentran cosas, se encuentran novelas, se encuentran cuentos cortos, se encuentran maravillosos que no los compras en la librería, sinceramente, que están por encima del nivel de lo que puedes comprar esos famosos bestsellers que son lo único que publican hoy las editoriales, que parecen ser caramelos de plástico para los que no quieren pensar sino chupar. Así que, por supuesto, que seguramente que lo tuyo puede estar ahí Claro, y brindar sí. La vamos a ir a visitar, Amelita, Ameguita. Bueno, ¿Cómo? Que te vamos a ir a visitar. Así podemos armar Bueno, pero para mí esa para plataforma. mí es una gran alegría, ya sabes que es una gran alegría. Y bueno, acá en mi casa de Maggi, que además, yo ya te digo, es una catedral vegetal, porque estoy rodeada de unos árboles muy lindos, sí. muy grandes, muy hermosos. Es un lugar, Maggi es un lugar muy hermoso, que se vive muy tranquilo y muy bien, y donde la gente es muy, muy, muy agradable. Bueno. Así que encantadísima que vengan a visitarme, y así también les muestro, porque ya imprimí las dos anteriores, o sea, la 11 y la 12, no, la 10 y la 11 no, la 8 y la 9 ya están impresas en A4, así que ya se las puedo prestar para que las lean tranquilo. Maravilloso. Genial. Bueno, Meguita, te agradecemos mucho tu participación acá. Lamentablemente la radio es tirana, nos corre con los tiempos, así que bueno, seguramente en otro momento seguimos hablando.
Te mandamos un abrazo muy Bueno, grande. Un abrazo muchísimas enorme. gracias. Cómo no, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.